Bueno. Algunas personas anoche me solicitaron material de lo que hemos estado hablando. Yo traje, gracias a Dios, podemos utilizar los descubrimientos, los inventos científicos para proclamar su obra con mayor facilidad. En otra época, nuestros pioneros, los predicadores, tendrían que haber viajado con una valija muy grande llena de libros para mostrarles a ustedes. Pero ahora en un CD, yo traje 19 sermones y centenares de documentos que están allí en Word, en PowerPoint y en otros formatos que los pueden abrir en cualquier computadora y leer allí. Incluso libros están digitalizados para que ustedes tengan información sobre todo esto que obviamente yo no tengo tiempo ni forma de transmitírsela, que nos llevaría muchísimas reuniones. Así que si se ha despertado la curiosidad en ustedes para saber más y poder transmitirlo a otros, allí está un CD gratuito que lo están grabando en este momento unas hermanas de aquí de Palma de Mallorca, me lo van a traer ahora al mediodía, y está a disposición, se lo prometí a José, él va a hacer copias, ustedes hablen con él y le dan el CD virgen, que debe costar, no sé, €1.50 por allí. Y también traje una película sobre lo que realmente ocurrió en el atentado del 11 de septiembre en los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos dice, los árabes, los musulmanes, pusieron unas bombas en los aviones y los estrellaron contra las Torres Gemelas. Pero todas las evidencias demuestran que no fue así. Que la explosión de las Torres Gemelas provino desde otro lugar, mucho más cerca de los Estados Unidos, casi diríamos desde adentro de los Estados Unidos. Y que no fueron extranjeros los que controlaron los aviones que se estrellaron contra las torres. Y que tampoco fue un avión el que se estrelló contra el Pentágono, sino que fue un misil. Y muchas cosas que aparecieron después investigando, por ejemplo, una orden de Condoleezza Rice a todos los ministros y gobernadores y a todos los líderes de la nación, diciéndoles que no viajaran en avión el 11 de septiembre. Horas antes de los vuelos que chocaron contra las torres, se cancelaron todos los despegues en todos los aeropuertos de los Estados Unidos, y los únicos que despegaron fueron los 2 que se estrellaron. Bueno, todas esas evidencias están en una película de 1 hora y algo, que también la tengo ahí copiada para que ustedes puedan reproducirla, y es más, si pudiéramos en algún momento de estas semanas, en algún proyector de DVD, en el otro hotel hay alguna cosa así, podríamos verla también para que fuera de la programación, en esos horarios de descanso, ¿no? Aprovechar el tiempo y abrir un poco más los ojos, porque allí también nos muestra los documentalistas cuál era la razón por la cual se hizo eso. Y las razones son 2. Básicamente, instrumentar en los Estados Unidos un sistema de control de la ciudadanía que le permitiera avasallar la intimidad de los individuos sin pasar por la orden del juez, sino simplemente por la sospecha de que esa persona pudiera ser un terrorista. Con la sospecha puede ser cualquiera, joven, adulto, niño, anciano, no importa, blanco, negro, musulmán o latinoamericano o lo que sea, no importa. Incluso algún mismo norteamericano fundamentalista, ya saben ustedes, de cualquier religión, de cualquier estrato social, cualquiera puede ser.
Y lo otro fue encontrar todas las excusas necesarias para implementar esta política de seguridad y trasladarla a objetivos afuera de los Estados Unidos, que Estados Unidos catalogara como amenazantes a su seguridad interior. ¿No? Pero qué casualidad que Estados Unidos cataloga como amenazantes de su seguridad interior aquellos países que producen petróleo o que producen las cosas que ellos necesitan para la subsistencia. Entonces, aquel país que tiene lo que yo necesito, le digo que es mi enemigo, busco alguna excusa para transformarlo en mi enemigo, lo ataco y me adueño. ¿Qué es lo que pasó en Irak? ¿Verdad? Ustedes saben. Los acusaron de tener armas químicas y todavía hace 4 años que están ahí no han podido encontrar ninguna de las armas que decían que estaban ahí. Y después reconocieron que no había ningún arma. Pero ya que estamos aquí, le sacamos todo el petróleo y después nos vamos. Cuando terminemos de dejarle un desierto aquí, sacarle todo el petróleo, entonces nos vamos, retiramos las tropas. Ya que estamos aquí, de paso, es lo que han hecho todos los países colonizadores a través de toda la historia. Pero bueno, esta es solamente una propaganda que estoy haciendo de lo que he traído para ustedes. Gratuitamente, lo pueden copiar y lo pueden llevar y distribuir. Pero vamos a abrir la palabra del Señor. En la conferencia de hoy vamos a usar mucho más la Biblia de lo que la hemos usado hasta ahora, porque como les dije ayer, estas 2 primeras conferencias, las de ayer a la mañana y a la tarde, eran para darnos un marco, para ubicarnos en el ambiente. Y ahora vamos a ver algo interesante que está en la Biblia y que cuando nosotros lo leemos como información histórica, para afirmar nuestra fe de que Dios actuó en el pasado de esa manera y que el mismo Dios que actuó de esa manera en el pasado tiene el poder para actuar en nuestro presente y también en el futuro. La Biblia está escrita para eso, para mostrarnos el poder de Dios, el amor de Dios para con sus hijos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Toda la Biblia es información para mostrarnos el carácter de Dios. Pero también nos muestra cómo la historia se va a repetir en distintas oportunidades. Prácticamente no hay profecía en la Biblia que no tenga un segundo cumplimiento en el tiempo del fin. Porque ¿cuál es la generación que más le preocupa a Dios? La última. Por eso dejó mucha información en la Biblia para que la última generación no sea encontrada en tinieblas. Y lamentablemente, ¿qué está ocurriendo? Está en tinieblas. Por eso el mensaje a la iglesia de la Odisea, como dije ayer a la mañana, es unge tus ojos con colirio. O sea, mira, ve tu condición, que te crees rico, pero eres pobre. Que te crees inteligente, pero eres ignorante. Que crees que ves, pero eres ciego. Y lo primero que tienes que hacer es ver para darte cuenta de tu condición. El ciego no sabe si la ropa que tiene puesta combinan los colores o no. No lo sabe, alguien se lo tiene que decir. Nosotros dependemos de Dios para que nos diga cuál es la vestidura que tenemos que usar. ¿Cuál es la forma que tenemos que pensar con respecto a la sociedad que nos toca vivir? Hay unas citas muy interesantes de Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días. Ustedes deben haber leído seguramente esto, pero dice así, página 22. Fíjense cómo hay una relación directa entre determinados momentos de la historia y nuestra generación. La glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo, escrito hace
más de 100 años, 1875. ¿Han cambiado las cosas para bien en nuestro tiempo? No, para peor. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. ¿Palabras que pertenecen al pasado o al presente? Al presente. Y era en el presente también de Elena de White, solo que hoy nuestro presente es mucho más dramático. Porque en aquella época, Elena de White estaba hablando de alimentos que no eran procesados, o sea, eran alimentos naturales y solamente tenían algún agregado de azúcar o sal. Pero no tenían un proceso químico. 1875. Recién estaban comenzando a aparecer los alimentos enlatados. No era algo tampoco muy común. Que allí es cuando comienzan a utilizarse los conservantes. La industria alimentaria de nuestros días es veneno puro. Es veneno. Igual que las medicinas. Les voy a contar una experiencia que no sé si es real, pero podría ser real, porque en muchos casos es real. Pero había un padre y un hijo que se dedicaban a arreglar techos. En una ciudad donde casi todos los techos eran de tejas, ¿no? Entonces, a veces se parte una teja, se quiebra, se raja y filtra por allí el agua. Así que los llamaban a ellos y ellos iban y cambiaban la teja, ponían una teja nueva y luego se iban, cobraban por su trabajo y se iban. Un día el padre estaba enfermo y lo llamó un cliente de urgencia porque se avecinaba una tormenta y él había tenido problemas con filtraduras de agua. Entonces fue el hijo, cambió, 3 tejas estaban rotas. Las sacó, puso tejas nuevas y se fue. Y le dice, papá, cuando se encontró con el padre, me llamó fulano de tal y me pidió que le haga un trabajo, fui y se lo hice. Cambié las 3 tejas que tenía rotas. El hijo era joven, recién se estaba iniciando en el trabajo. No había aprendido todos los secretos del trabajo. Pero estaba orgulloso de que su primer trabajo solo, sin la presencia del padre, lo había hecho bien. Entonces el padre le dice, hijo, ¿te preocupaste de quebrarle alguna teja en otro lugar del techo? Dice, no, papá. Pues nos hemos quedado sin trabajo. ¿Entendieron? Eso hace la industria de los medicamentos. Los medicamentos le curan la enfermedad que usted tiene, pero le desarreglan por otro lado y dentro de unos meses usted va a tener que ir al médico otra vez para que le arregle lo que le desarregló la medicina que tomó para que le arreglaran lo que tenía antes. Es un poco complicado lo que dije. Pero es una cadena. O sea, nos arreglan una teja del techo, pero nos rompen otra que cuando llueva, se notará. Y así permanentemente ellos están dándonos esas medicinas que en general son venenos. Porque ¿qué hace la medicina? Mata. Paraliza la enfermedad, pero no la sana. La paraliza, claro. La paraliza, porque es un veneno que actúa sobre los microbios, las bacterias, lo que esté produciendo la enfermedad. Lo paraliza hasta que el cuerpo lo elimina, lo neutraliza. O sea, le da al cuerpo un espacio de tiempo suficiente, un break, para que el cuerpo se recomponga solo. O sea que si nosotros hubiéramos tomado las previsiones necesarias, tendríamos un cuerpo fuerte, no nos enfermaríamos. Y si nos enfermamos, tendremos elementos naturales. Y a veces, ¿saben cuál es un buen elemento para eliminar toxinas? No comer, claro, porque el cuerpo gasta mucha energía
en procesar los alimentos. Así que si no comemos, el cuerpo no tiene que utilizar esa energía en procesar los alimentos y utiliza la energía en combatir la enfermedad. Pero nadie piensa en no comer. Si no como, me muero. Ustedes deben haber probado ayunar alguna vez en su vida, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 2 días. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 12 días. La hermana va ganando. 19 días. ¿Quién da más? ¿Quién llega a 40? A ver, ¿quién llega a 40? 13 días. Otro. Bueno, todos me han ganado. Yo 3 días nada más. Pero no me he muerto y ustedes no se han muerto. Está un poquito más flaco el hermano Alfredo. Sí, se está recuperando de su ayuno. Pero no han muerto. No hemos muerto. Al contrario, nos hemos sentido bien, porque seguramente fueron ayunos terapéuticos en momentos de ansiedad y de deseos espirituales, en los cuales el deseo de la comida quedaba de lado porque había otros deseos más profundos. Los primeros 3 días, pastor, son bien duros. Sí, son bien duros. Con oración uno vence y después es más fácil. Es vigor, ánimo, sí, fuerza. Y sed. Es mucha sed. Sí. Sí, los primeros 3 días, es sorprendente, son los más difíciles y después ya prácticamente uno, no es que le va a pasar como al burro aquel que... ¿Conocen la historia del burro? ¿Conocen la historia del burro? Había un granjero que tenía animales y tenía un burro que comía muchísimo. Entonces este burro me está saliendo muy caro. Dice, lo que voy a hacer es le voy a dar un poquito menos, cada día él no se va a dar cuenta. Entonces, en vez de darle todos los kilos de comida que comía por día, le daba un poquito, unos gramos menos. Y así, le fue restringiendo de a poco y el burro iba comiendo cada vez un poquito menos. Y justo cuando ya estaba aprendiendo a vivir sin comer el burro, se le murió. No vaya a ser cosa que nos pase a nosotros también, ¿no? Se le murió de hambre. Yo creo, pastor, para mi manera de pensar, quizás esté mal, ¿verdad? Pero yo creo que el ayuno no le va a todas las personas según el organismo, porque yo no... Por supuesto. Yo he ayunado un día entero, pero cuando llega la tarde a mí me duele la boca del estómago, me arde, y después ya cuando como me da como náusea. Todo se debe hacer moderadamente. Agarro la comida después con una gran hambre después. Yo conozco personas que ayunan todo el sábado y en la noche parecen gavilanes. Eso también está mal. Comiéndolo. Eso está mal porque significa que en realidad no han entendido los beneficios del ayuno. El ayuno no es simplemente para que Dios vea que nosotros estamos haciendo un sacrificio, sino lo que dijo Alberto esta mañana, estamos queriendo salvarnos por las obras. Si el ayuno se hace porque nosotros queremos que Dios se compadezca de nosotros, pues no hagamos el ayuno, no tiene ninguna importancia. No tiene que ser por un sacrificio. Tiene que ser por una razón buena, porque el ayuno ayuda a liberar nuestra mente de ciertas toxinas y pesadeces, ¿no? que nos impiden comunicarnos más directamente con Dios. Daniel capítulo 5. ¿Saben cómo se titula el tema de hoy? Perfecto. Ella lo leyó. ¿Por qué no le leen ustedes? No saben ni de qué, ni para qué vinimos. La reina Esther y la ley dominical. Y yo les digo que vayan a Daniel capítulo 5. ¿Cómo se entiende esto? Pero vamos a leer algo muy interesante en el libro del profeta Daniel. Sí, todo está conectado. Exacto, exacto. Vamos a ver, Daniel capítulo 5, ustedes deben recordar la historia del rey Belsasar. Que el rey Belsasar en realidad era un príncipe que estaba en el ejercicio del poder ejecutivo, o sea, estaba como rey, solamente porque su padre
el verdadero rey, el rey Nabonido, no estaba en el trono en ese momento, sino que estaba en una ciudad más al sur, y durante el tiempo que su padre no estaba, quedó como rey regente Belsasar. Y dice que, bueno, Elena de White relata en Profetas y Reyes que este rey Belsasar era bastante disipado en sus costumbres. Era un tiro al aire, era un calavera, un playboy, no sé, una cosa así. No le interesaba mucho las cuestiones de gobierno, sino pasarla bien. Y no le interesaba nada, ni era responsable siquiera, porque cuando el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino, el ejército de Ciro, un ejército poderosísimo, estaba rodeando la ciudad de Babilonia. Los persas se habían unido con los medos, con los cuales habían tenido luchas algunas décadas antes, pero ahora eran una sola nación con un solo objetivo: dominar a Babilonia, que era el país hegemónico, era el imperio mundial. Y ahora se estaba por cumplir el sueño del rey Nabucodonosor, y estaba por pasar el poder de la cabeza de oro a los pechos de plata. Y Belsasar, autosuficiente, sabiendo que tenía una ciudad fortificada de una manera inexpugnable, irresponsablemente se dedicó a un banquete. Y dice el versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, esto quiere decir cuando ya estaba embriagándose, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Nunca se preguntaron por qué Belsasar trajo los vasos de oro del templo de Salomón, del templo de Jerusalén, que había traído su antepasado, en realidad era su abuelo Nabucodonosor, hacía 70 años, 60 y tantos años. ¿Sabe qué, pastor? Yo pienso que Belsasar quiso desafiar al Dios del cielo. ¿Y por qué? Quiso él por prepotente. ¿Pero por qué quiso desafiar al Dios del cielo? ¿Por qué no desafió a cualquier otro Dios? ¿Por qué se le ocurrió justamente desafiar? Lo que dice la hermana es correcto, pero ¿por qué se le ocurrió desafiar al Dios de Israel, una nación que para los babilonios era inexistente? Inexistente. ¿Por qué justamente? A ver, ¿quién? ¿Por qué? ¿Eh? Era el Dios de Daniel, pero Belsasar no tenía en cuenta a Daniel. O sea, Daniel era un viejito en esta época, como de 70 y pico de años, y Belsasar era un joven, y a los jóvenes, los ancianos no. Más que era un anciano hebreo, que había servido con su abuelo, o sea que ya estaba jubilado, ya no le interesaba mucho. No le interesaba la espiritualidad. Correcto, pero ¿por qué trajo los vasos del templo de Jerusalén? ¿Por qué no usó otro tipo de vasos? ¿Por qué se quería burlar justamente del Dios hebreo? Nunca se preguntaron por qué justamente del Dios hebreo y trayendo los vasos del templo del Dios hebreo. Porque se podría haber burlado del Dios hebreo con los vasos babilonios. Pero ¿por qué al Dios hebreo? Porque tenía falsos dioses. Él tenía falsos dioses, sí. Hay una respuesta. Están por ahí, pero no es la respuesta. Hermana. Ellos tenían mejores vasos o tan buenos vasos de oro y de plata como los que trajo del templo. No es esa la respuesta. Puede ser que fuera para no ofender a sus dioses. Como era inexistente. No, porque al contrario, hubiera sido un halago a sus dioses utilizar los vasos babilonios para insultar al Dios hebreo. La respuesta está en la Biblia, no es una respuesta mía, está en la Biblia, pero todavía no.
Claro, él vivía en rebeldía con Dios, pero desde el punto de vista de él, el Dios hebreo era un Dios menor. Pero en este momento de la historia, él toma una decisión de agraviar al Dios hebreo, un Dios que para él era inexistente. Para los babilonios era un Dios menor totalmente, porque los dioses mayores son los que dominan a las naciones menores, ¿no? Y para los babilonios, los judíos eran una nación menor porque ellos la habían dominado. Por lo tanto, el Dios judío no tenía poder en contra de los dioses babilonios. ¿Por qué Belsasar quiere? Quiso burlarse. Sí, quiso burlarse, pero no. ¡Ay, Alfredo está tocando el punto! La Biblia dice para alabar sus dioses. A sus dioses, pero Alfredo está no. Decía que no sería derribada y que Jeremías capítulo 25, ahí estamos, alguien dio el... Pero sí que les hice trabajar las neuronas, ¿eh? Jeremías capítulo 25. Elena de White cuenta esta historia y también la cuenta aquí la Biblia en el Daniel capítulo 5, unos versículos más adelante, cuando aparece Daniel en escena, después que la mano escribió en la pared. Pero vamos a leerlo en el capítulo 25, dice el versículo 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, dice, vamos a ir rápido al versículo 4. Envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No escuchó las amonestaciones del Señor. Por lo tanto, dice el Señor en el versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esta era la profecía, los 70 años estaban por cumplirse. Pero la profecía no termina ahí, sigue en el versículo 12, dice, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos los convertiré en desiertos para siempre. ¿Qué iba a acontecer al terminar los 70 años? ¿Qué haría Jehová? Castigaré al rey de Babilonia que esté en ese momento ejerciendo el reinado. ¿Y quién era el que estaba ejerciendo el reinado? Belsasar. Daniel le había explicado esta profecía a Nabucodonosor como asesor principal de ese rey. Cuando el rey se convirtió, saben ustedes, en el capítulo 4, el rey Nabucodonosor se convierte a Jehová. Él dice, Daniel capítulo 4, Nabucodonosor dice, ahora yo alabo y glorifico al Dios del cielo. Después de esa experiencia de 7 años transformado en una bestia del campo, Nabucodonosor se transforma en un servidor de Jehová. Y cuando Daniel le explica esta profecía, Nabucodonosor dice, esta profecía no se va a cumplir en mi tiempo, porque los 70 años van a terminar después que yo haya muerto. ¿Dónde se va a cumplir esta profecía? En el tiempo de mis hijos o de mis nietos. Y ustedes saben que los abuelos siempre quieren que sus nietos y sus hijos, los padres, que sus hijos, los abuelos, que sus nietos sean mejores que ellos. ¿Y quién tenía grandes posibilidades de estar reinando en Babilonia cuando se cumplieran los 70 años? ¿El hijo o el nieto? Porque no tenía hijos Nabucodonosor, tenía hijas. Y una de las hijas es la mamá de Belsasar. Y entonces yo me imagino la escena de Belsasar en las rodillas de su abuelo y su abuelo tratando de convertirlo en un servidor de Dios para que no se cumpliera esta profecía
y los 70 años lo encontraran a Belsasar reinando, convertido en un enemigo de Jehová. Pero justamente eso fue lo que ocurrió. Porque esta profecía no termina acá. Dice en el versículo 15, así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. ¿Qué copa? La copa de vino. ¿De dónde la tenía que tomar? ¿De la mano de quién? De Dios, de Jehová. Con esta copa de vino de mi mano, yo le daré de beber a todas las naciones. Entonces dice en los versículos siguientes, todas las naciones que las describe allí, y al final de todos dice, en el versículo 26, a los reyes del norte, los de cerca, los de lejos, los unos, los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, Dios le iba a dar de beber esa copa de la ira. Dice, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. ¿Entienden por qué Belsasar hizo traer los vasos del templo de Jerusalén? En referencia a esta profecía. ¿Qué estaba haciendo Belsasar? Le estaba diciendo a Dios, ¿me vas a hacer beber tu vino? Mira lo que yo hago. En tus vasos yo bebo mi vino. Lo que me importa tu profecía de que Babilonia iba a caer en manos de otra nación, aquí está esta nación, alrededor mío, y mira lo que yo hago, un banquete para burlarme de tus profecías. Babilonia jamás caerá, nunca caerá Babilonia, y menos mientras yo sea el rey, y menos por la profecía de un Dios, de una nación derrotada por los babilonios. Tus vasos de ira me los ibas a hacer beber a mí, yo los bebo con mi vino, no con el vino del furor de tu ira. ¿Qué estaba haciendo Belsasar? Sí, estaba burlándose del Dios del cielo porque él conocía esta profecía y Daniel se lo dice. Volvamos entonces al capítulo 5 de Daniel. Cuando aparece la mano, aparece esa mano porque Belsasar cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Dios le estaba hablando ahí en ese momento. Dios podría haber salvado a Babilonia tranquilamente, pero no con un rey como Belsasar que se burlaba del Dios de Israel. Y Dios permitió que Babilonia cayera, pero no sin antes mostrarle al rey cuál era el resultado de haberse enfrentado directamente, haberse burlado directamente del Dios del cielo. En el capítulo 5 dice que, versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, etcétera, etcétera. ¿Qué se dio cuenta el rey en ese momento? Es el mismo grito que van a dar todos los apóstatas, todos los que se burlan de Dios, cuando en el momento final se den cuenta que ellos estuvieron trabajando en contra del Dios Altísimo. Cuando se dan cuenta que están perdidos, entonces le dirán a los montes que los tapen, pero será demasiado tarde, tendrán que enfrentar el juicio. Y ahora el rey de Babilonia estaba enfrentando el juicio. La escritura en la pared, sintetizo, la escritura en la pared decía, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. O sea, traspusiste el umbral al burlarte de Dios, porque él se burló a sabiendas. Él conocía todo esto. Y Babilonia cayó esa misma noche. Y ese es el destino que le espera a todos aquellos que se burlen de Dios. El pueblo de Israel también estaba esperando el cumplimiento de esa profecía. Después de la caída de Babilonia, subió como rey Darío. Y en el capítulo 9 de Daniel se nos habla de que Daniel estaba contando en el libro de Jeremías, dice el versículo 2,
En el año primero del reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Todavía faltaban como 3 o 4 años para que se cumplieran esos 70 años. Pero Daniel conocía la profecía de Jeremías. Nosotros lo vemos aquí claramente. Él la tenía muy presente. ¿Estaba esperando qué, Daniel? ¿Qué estaba esperando? La liberación. Claro, todas las generaciones que pasan por momentos de angustia y desesperación están esperando la liberación. Cada capítulo, cada versículo, cada escena del libro de Daniel nos está hablando a nosotros. Y ahora hay otra historia que viene a continuación de esta. Después que Daniel bajó al descanso, como dice en el capítulo 12, los persas tomaron el control de Babilonia. Y ahí estaba el pueblo de Dios. Y el rey Ciro dio una orden de que los judíos podían volver a su tierra. Y entonces, aunque Daniel no estuvo entre los que volvieron, porque Daniel probablemente por su edad o ya estaba muerto o estaba muy viejito como para emprender el camino de regreso, eran muchos centenares de kilómetros, el pueblo de Israel había esperado la liberación durante 70 años. Y cuando llegó el momento de la liberación, ¿qué pasó? Salieron en masa los centenares de miles de judíos que se habían multiplicado a través de 70 años, cargaron sus cosas como en el antiguo Israel que estaba en Egipto, y salieron centenares, miles y miles de judíos, volvieron a Jerusalén, ¿sí? ¿Y por qué algunos dicen que sí? No, no, porque el pueblo de Israel, al contrario de lo que había pasado en Egipto, que en Egipto habían sido transformados en esclavos, en Babilonia, después que el rey Nabucodonosor se convirtió al Dios verdadero, los judíos tuvieron libertad. Y al tener libertad empezaron a comerciar, empezaron los descendientes, los hijos, los nietos de los primeros esclavos, a transformarse en ciudadanos del imperio, en ciudadanos de Babilonia, a tener todos los derechos, fueron a las universidades, construyeron casas, plantaron viñas, y cuando llegó el momento de la liberación todos miraron a las posesiones y dijeron: hace 2 o 3 generaciones que estamos aquí, mira todo lo que hemos hecho, tendría que cerrar el negocio, tendría que vender la finca, tendría que... Oh, no, me quedo en Babilonia. Así que se calcula que había 500.000 de judíos en Babilonia en aquel momento. Solamente el diezmo volvió. 50.000. Un remanente. Un remanente que apreciaba más el don que Dios les había dado de vivir en la tierra prometida que de hacerse millonarios en Babilonia. ¿Entienden la analogía? Hoy muchos prefieren seguir viviendo en Babilonia. Total, dicen, bueno, si el Señor nos puso en este lugar, es para que le prediquemos el Evangelio. ¿Están en lo correcto o no? Lo más seguro que va a ocurrir es que terminen siendo parte de Babilonia y no siervos fieles en Babilonia. Como Daniel, como Ezequiel. Tenemos 2, 3, 50.000. Pero ¿y los otros 450.000? No hicieron fuerza, ellos se quedaron. Pero Dios quería que salieran de ahí, que salieran de esa parte del imperio, porque ahí corrían serio riesgo. Ellos prefirieron quedarse. Bueno, no importa, no pensaron en el futuro. Vamos al libro de Esther. ¿En dónde? En la época de Guillermo Miller había como 100.000 personas y después del chasco solo quedaron 50. No 50.000. En Portland solamente había, mire usted. ¿Ya tienen el libro de Esther? Ok. Habían pasado más de 100 años.
Ahora ya se había mimetizado casi el pueblo de Israel con los babilonios, con los persas. Hablaban el idioma, habían aprendido de la cultura, conservaban sus rasgos distintivos en las fiestas, pero especialmente en una cosa: respetaban la ley de Dios, o sea, guardaban la ley de Dios, todavía conocían la ley de Dios. Esa ley que, si bien muchos no le prestaban atención, había hijos fieles como Mardoqueo y como Esther, que buscaban agradar a Dios. Y ahora vamos a ver en la historia de Esther cómo las analogías vuelven a repetirse para nuestro tiempo. Vamos a ir un poco más rápido. Esther llega al palacio del rey por obra y gracia de un error cometido por la reina Vasti. ¿Tenía razón la reina Vasti cuando se rebeló contra el rey, que la quería hacer aparecer en medio de la fiesta para presentarla como un trofeo de guerra? La hermana dice tenía razón. ¿Claudio? Lo mismo, ella tenía razón. Tenía razón. Todos están de acuerdo que la reina Vasti tenía razón. ¿Qué le pasó a la reina Vasti? La sacaron del trono. Le dijeron, el consejo de los ancianos fue: si el ejemplo de la reina Vasti cunde, todas las mujeres van a hacer lo mismo. Así que tenemos que mantener la estructura, tal como está. Nada de liberación femenina. Yo creo que si hay una mujer que tendría que aparecer como estandarte, como símbolo de la liberación femenina, la reina Vasti. Le fue mal. Lamentablemente por eso se demoró muchos siglos la liberación femenina. Pero Se ve que la reina Vasti tenía cierto pudor, porque otra mujer de nuestros tiempos le hubiera encantado lucirse. oh, sí, claro que sí. Pero la reina Vasti se ve que tenía otra forma de pensar sobre sí misma. Fue rebelde. Ya saben lo que le pasa a los rebeldes. Aunque tengan razón. Ahora, vamos al capítulo. Vamos al capítulo 2. Dios utiliza esto para hacer llegar al trono a una mujer como Esther, que era bonita. Pero yo supongo que lo que el rey vio en Esther no fue solamente su hermosura física, porque uno puede ver una hermosura física unos minutos, ¿no? Hasta que la persona empieza a hablar y empieza a demostrar lo que es, su carácter, ¿no? Y un carácter no santificado tira abajo cualquier hermosura física. Pero un carácter santificado realza la personalidad, la figura de esa persona. Y yo creo, por lo que ha demostrado en esta historia, que la reina Esther pertenecía a ese grupo de personas que son lindas por fuera y lindas por dentro, y al ser lindas por dentro, su belleza de afuera realza más. Claro, esa era la reina Esther. Pero no por casualidad ella estaba ahí en el momento preciso, sino porque por la desobediencia del pueblo de Dios, Dios tuvo que inventar esta estratagema para lograr salvar a su pueblo. O sea que Dios nos da oportunidades y nosotros las despreciamos, y después Dios tiene que inventar este tipo de estratagemas para liberarnos de nuestra desobediencia. Dios sabía lo que iba a pasar. ¿Quién estaba por subir al ministerio a ser primer ministro del reino? Todavía no lo era, pero ¿quién estaba por subir? Amán. Amán, que odiaba a los judíos. Él no sabía que Esther era judía. Y él no sabía cuánto iba a llegar a odiar a los judíos, más por el ejemplo de Mardoqueo. Y ustedes saben la historia. Amán influenciaba al rey Asuero. El rey Asuero representa el poder político. Y Amán quería
elevarse más arriba de donde lo habían puesto hasta hacerse adorar como un dios. Así que él quería que cuando él pasaba, todo el mundo se arrodillara y le rindiera homenaje como a un dios, arrodillado hasta el suelo. Lo interesante de esto es que Amán no se dio cuenta que Mardoqueo no se arrodillaba. Él estaba tan deseoso de obtener la adoración que él no se percató que un hombre estaba allí y no se arrodillaba. De la misma manera que Nabucodonosor no se percató que 3 jóvenes en la llanura de Dura no se habían arrodillado delante de la estatua. ¿Quiénes sí se percataron? Los que estaban alrededor. Y dice en Daniel capítulo 3 que ellos fueron los que alcahuetearon, denunciaron a los 3 jóvenes. El rey finalmente tuvo que hacer cumplir la ley. Y acá dice, en el capítulo 3, lo que pasó con Mardoqueo. Dice así: después de estas cosas, después de la elección de la reina Esther, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que él era judío. ¿Cuál fue la razón por la que lo denunciaron? Porque era judío. Y él dijo: mi Dios está por encima de Amán, y mi Dios dice que no te inclinarás delante de ningún otro que no sea Dios. Por eso no lo hago delante de Amán. Y los compañeros de trabajo, los siervos que estaban alrededor de Mardoqueo le dijeron: ¿ah, sí? Así que no te arrodillas porque eres judío, porque eres de otra religión y de otra raza. Ah, pues vamos a probar tu fidelidad. Y ellos lo denunciaron al poder religioso. Y yo voy a empezar a usar estos términos para que ustedes entiendan la analogía de lo que pasó en el tiempo de Esther y lo que va a pasar en el tiempo del fin. El poder político le hace caso al poder religioso. El poder religioso busca la adoración de todas las personas. Y el poder religioso está contento porque todo el mundo se postra ante él, hasta que alguien le dice: bueno, pero no todo el mundo. Hay un pequeño grupo, hay uno que no se adora, no se postra, no te adora. ¿Ah, sí? ¿Hay alguien que desafía mi autoridad? Vamos a ver, ¿quién es? Versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Entonces, la próxima vez que pasó Mardoqueo, que pasó Amán, estaba atento a ver dónde estaba Mardoqueo. A ver si es verdad que Mardoqueo no se arrodilla. A ver si es verdad que Mardoqueo no guarda mi ley. Y entonces, cuando pasaba, ya no le interesaba la multitud que se estaba arrodillando. Ellos ya estaban con él, ya eran sus siervos. Me interesa solamente aquel que se mantuvo rebelde otra vez, en contra de mi mandato. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando lo descubrió, ese es. Algo le voy a hacer. Muy bien. Dice el versículo 6. Tuvo en poco poner la mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Qué pasaba con el resto de los judíos? ¿Eran fieles como Mardoqueo? No todos, pero iban a morir igual. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Por uno la pagan todos. A la vista de Satanás está puesto en este asunto para destruir el pueblo. Claro.
Muchos adventistas piensan que haciendo determinadas concesiones a los poderes políticos y religiosos de este mundo, ellos van a salir libres y van a poder seguir comprando y vendiendo en los tiempos de dificultades, haciendo pequeñas condiciones, porque Dios entenderá nuestras circunstancias. ¿No leyeron el libro Milka Eran de Susie Hazel Mooney? ¿No? ¿Usted lo leyó? Qué hermoso libro, qué hermoso libro. Hay dos libros que les quiero recomendar en esta reunión. El libro de Susie Hazel Mooney llamado Milka Eran y el libro de Jim Honeberger, creo que es el apellido, Escape a Dios. Escape a Dios. Sí, sí, en español, sí, sí. Escape a Dios. Bueno, escapando a Dios también. Milka Eran. Susie Hazel Mooney. Y el otro libro, bueno, les digo lo que pasó en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que en época de guerra hay restricciones de todo tipo y el gobierno alemán había impuesto que se dieran clases los sábados. Y el que no iba a clase los sábados tenía grandes dificultades y no podía acceder a la universidad y tal vez bien el gobierno lo iba a identificar con los judíos. Entonces muchos adventistas no querían ser identificados con los judíos. Así que enviaron sus hijos a la escuela y ellos dijeron, Dios entenderá nuestras circunstancias, estamos en medio de una guerra, no queremos morir y ser identificados con los judíos y ser llevados en los campos de concentración. Así que para despegarnos de los judíos, mandaremos a nuestros hijos a la escuela hasta que todo esto se solucione. Susie Hazel relata que esto sucedió especialmente en la ciudad de Dortmund. Dortmund, ¿sí? ¿Es así? Bueno, ok. Como dijo. Poco tiempo después de haber tomado esta decisión, las bombas destruyeron la ciudad de Dortmund, matando a la mayoría de los adventistas de esa ciudad. ¿No les hubiera convenido más ser fieles? De todas formas, sus hijos no llegaron a la universidad y ellos tampoco llegaron muy lejos. O sea que cada decisión que nosotros tomamos hoy en favor de la verdad o en contra de la verdad nos marca porque nosotros no tenemos comprado ni siquiera el siguiente minuto. Hoy estamos y dentro de un minuto no sabemos. Un jugador de fútbol estaba en el estadio jugando al fútbol y se desmayó y se murió en la cancha de fútbol. Y seguramente él tenía muchos planes para el futuro, pero sus planes terminaron ahí en medio del juego de fútbol. Nunca pensó que se iba a morir ahí, se murió ahí. Y es lo que pasa en nuestra vida, que nadie tiene como importante el día de hoy. Bástate a cada día su afán, dice el Señor, porque el día de mañana no te pertenece. Y gracias que nos está diciendo el día de mañana no te pertenece porque nos está dando el resto del día, pero en la verdad es que ni siquiera nos pertenece el minuto siguiente. Cuando hacemos planes para los futuros distantes, en realidad estamos vendiendo nuestra alma si los planes no están de acuerdo a los planes de Dios. Por salvar a sus hijos para que fueran a la universidad y tuvieran un gran futuro, resultó ser que pocas semanas después las bombas terminaron con cualquiera de esos proyectos. Y acá estaba un siervo fiel que acarreó la desgracia para todos los otros que fueron infieles. Ahora ellos iban a sufrir también porque estaba el siervo fiel, Mardoqueo, el remanente, uno solo. De esta forma nosotros vemos que el pueblo de Israel que estaba en Babilonia se había permeado, se había metido en las costumbres paganas. Ya no consideraban su religión como algo valedero. Solamente algunos, un remanente. Y continuando y concluyendo con esta historia, viene la liberación.
pero la liberación viene después de un periodo de angustia muy grande. Nosotros sabemos que la liberación vino, pero pongámonos en la piel de todas esas personas que estaban viviendo ahí, que no sabían que la liberación ya estaba prevista por Dios. Muchos judíos ni siquiera sabían que Esther era judía. El pueblo en general no lo sabía. Era un secreto, justamente por eso le habían cambiado el nombre a Esther. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Adasa. Adasa era su nombre hebreo. Se lo habían puesto a Esther, que significa estrella, en honor de la diosa Ishtar, ¿no? Para que justamente no se supiera que era judía. Y ahí tenemos la liberación prevista por Dios mucho tiempo antes de que viniera el problema. Pero el problema vino no por el pueblo judío, sino por ¿quién? Por el remanente, por el fiel, por aquel que estaba dispuesto a morir antes de arrodillarse. ¿De dónde tomó el ejemplo Mardoqueo? De no arrodillarse delante de los ídolos. Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Azarías y Ananías. Los tres jóvenes que más de 100 años antes habían mostrado esa fidelidad. Y nosotros como representantes de Dios delante del mundo, que tendremos que pasar por las mismas pruebas que pasaron estos hombres, ¿cuál será nuestra respuesta? Habrá una condena a muerte. Había una condena a muerte para los tres jóvenes hebreos en la llanura de Dura, había una condena a muerte para Mardoqueo y habrá una condena a muerte para el remanente. ¿Cuál será nuestra decisión? ¿Decidiremos como aquellos adventistas de Dartmouth? Ok. ¿En Alemania? Decidiremos así que el Señor entenderá nuestras circunstancias actuales y nos va a perdonar en medio de nuestras transgresiones, porque somos débiles, porque no podemos cumplir su voluntad, o nos mantendremos fieles y firmes. La historia de Franz Hassel, el padre de esta familia, es maravillosa. Él fue llamado a la guerra en septiembre de 1939. Volvió de la guerra en mayo de 1945. Estuvo 6 años en la guerra. ¿Saben qué tenía en su pistolera, en su cartuchera, donde guardaba el revólver? ¿Saben qué tenía? No tenía una Biblia. Tenía un pedazo de madera recortado con forma de pistola, y eso había tenido durante 6 años en la guerra. Nunca había disparado un solo tiro y había estado en el frente de batalla 6 años. La pistola la tiró a un lago. Y cuando volvió de su batallón de 1.200 hombres, solo 7 regresaron con vida. Franz Hassel era uno de los 7. De esos 7, solamente 3 no habían tenido ninguna herida. Franz Hassel era uno de esos 3. Hermanos, ¿Dios tiene poder? Dios tiene poder en aquellos que se entregan a Él y que deciden poner su vida en las manos de Dios. Y así fue como fue liberado el pueblo de Israel, no por su fidelidad, sino por la fidelidad de Mardoqueo. La fidelidad del remanente hizo la diferencia. De la misma forma, el remanente del tiempo del fin debe depositar su confianza en Dios exclusivamente para no caer en ningún tipo de engaño y en ningún tipo de justificación. Lo primero que hace la gente religiosa de este tiempo es contemporizar con el enemigo. ¿Saben cuál es la pregunta que muchos cristianos se hacen a sí mismos y que está matando la religión? ¿Saben cuál es esa pregunta? ¿Y qué tiene de malo esto? ¿No la escucharon nunca? Todo el tiempo. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hacerme un tatuaje? Dicen los jóvenes. ¿Qué tiene de malo ir de vez en cuando a una discoteca? ¿Qué tiene al cine? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo comer alimentos que no son saludables? ¿Qué tiene de malo McDonald's? ¿Qué tiene de malo Coca-Cola? ¿Qué tiene de malo? Mira, me tomo una botella de Coca-Cola y sigo igual que estaba antes. Ni estoy borracho ni nada.
lo que entra en nuestro cuerpo contamina nuestro cuerpo de manera tal que nos impide estar conectados con Dios. Es necesario que el remanente entienda las ventajas de los consejos que Dios nos dio. Y para terminar quiero leer unas palabras de Elena de White. ¿Quién escribió El escape a Dios? Bueno, no sé exactamente el apellido. Jim Honeberger, algo así. ¿Ah? Sí. ¿Qué tenía de malo la... Sí. A él pregúntele. Él sabe. ¿Qué tenía de malo la fruta que se comió Eva? Lo que fue Era una fruta de desobediencia, hermana. desobediencia. O por supuesto, la fruta no tenía nada de malo. Era la desobediencia. Era la desobediencia. Eva preguntó lo mismo. ¿Qué tiene de malo esta fruta? Dijo Eva. Si es buena, si la serpiente se la comió y está viva, ¿qué tiene de malo? Es la desobediencia, mi hermana. Elena de White, en eventos de los últimos días, dice: siempre que se pueda, es deber de los padres establecer un hogar en el campo para beneficiar a sus hijos. Voy a terminar todas las conferencias hablando acerca de la importancia de que los padres tomen conciencia el valor de los hijos que Dios puso a nuestro cargo. Cuando yo entendí esto, dejé un trabajo en el cual ganaba miles de dólares. Y con mi esposa nos fuimos a un pueblo desconocido en el medio de la provincia de Buenos Aires, en medio de la Pampa, un pueblo que no lo conocía nadie. Es más, no lo conocía yo. Cuando me dijeron, Las Flores, ¿no te gustaría ir a vivir a Las Flores? ¿En dónde? Jamás escuché ese pueblo. Y había pasado varias veces por la ruta, pero es un pueblo que está metido por ahí. Bueno, ¿hay adventistas en ese pueblo? No, no hay. Ok. ¿Cuántos habitantes tiene? 22.000 habitantes. Entonces yo saqué una cuenta y dije, si en el mundo hay 6.000 millones de personas y los adventistas somos, en ese momento 12, 13, 14 millones, no importa, saqué que más o menos me correspondían unas 500 personas a mí. O 5.000. Bueno, no me acuerdo. 500 creo que. Entonces dije, mi familia somos 6, mi esposa, yo, los 4 niños, 6 por 5, 30, 3.000 personas. Tenemos 22.000, ok, podemos hacer alguna tarea ahí. Y fuimos y tenemos una pequeña iglesia y el Evangelio se ha escuchado por la radio, cosa que antes no ocurría, y ahora la gente sabe quiénes somos y qué es lo que creemos. Y estamos preparando su mente para el momento en que lleguen eventos dramáticos. Y les puedo decir que cuando hacemos esto, Dios obra en nosotros. Les voy a contar algo que es vivencial. Yo lo viví. Ustedes pueden creerlo o no. Yo no puedo obligarlos a creerlo, pero esto me pasó a mí. Y hay miles de personas que pueden atestiguarlo porque estaban escuchando la radio en ese momento. Yo tenía un programa de radio a la tarde, en la radio del pueblo, en una de las radios FM, y el programa comenzó a ser muy escuchado. El programa era sobre noticias, se llamaba Detrás de las Noticias. O sea que tomaba las noticias y le daba el contexto de lo que ocurre detrás de esas noticias y a la gente le encantaba. Siempre buscaba alguna noticia que pudiera yo introducir algún tema religioso, aunque lo hacía subrepticiamente y no con todas las noticias, pero la gente comenzó a escuchar el programa y después de 6 meses era el programa más escuchado de la radio. Obviamente Satanás me sacó del aire, me quitó el programa, pero no antes de lo que les voy a contar ahora. Me había hecho muy amigo con el director de programación y entre los dos habíamos hecho otro programa a la mañana, ¿no? El mío iba a la tarde y con este otro muchacho hacíamos un programa a la mañana. Y yo tenía un segmento en el cual comentaba distintos aspectos de la ciencia, de la ecología, etc., de la historia. Y un día llevé una revista National Geographic, yo recibo la revista National Geographic desde hace más de 25 años, ¿no? Y ahí hablaba del estado del planeta. Entonces empecé a comentarle lo mal que estaba el planeta. Y ustedes saben lo que me pasó. De repente,
sin quererlo, empecé a decir lo siguiente: muy pronto habrá un sismo, un terremoto que va a sacudir el planeta como nunca hubo antes. Un sismo que producirá miles de muertos y que realmente sacudirá la estructura de la Tierra. Y saben que mientras yo iba diciendo esto, mientras lo iba diciendo, iba pensando: ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Estoy loco? ¿Qué me pasa? ¿Cómo estoy diciendo esto en medio de la radio que todo el mundo está escuchando? Pero no podía parar. Lo seguía diciendo. Septiembre del año 2004. Está grabado. Y cuando terminé de decirlo, mi compañero me decía: ¿vos estás seguro de lo que dijiste? Le digo: segurísimo, segurísimo, eso va a acontecer. Y muy pronto. Y cuando terminó el programa, bueno, me fui. Y mi cabeza me dolía. Y yo decía: he metido la pata terriblemente. ¿Por qué dije eso? Me acordé de las palabras de mi esposa, que siempre decía que yo soy un inconsciente, o sea que no tengo conciencia de las cosas que digo, ¿no? Y yo decía: pero algo me motivó a decirlo. Bueno, el tema es que todo el pueblo lo escuchó, porque era el programa más escuchado del pueblo. Así que cuando había algún problema en alguna oficina o en algún lugar, decían: qué bárbaro, qué cantidad de problemas, lo único que falta ahora es que venga el terremoto que pronosticó Cúcaro. O sea, de esa forma habían tomado mis palabras. Todo el mundo se reía. ¿Cómo alguien va a pronosticar un terremoto de esas dimensiones y decirlo con tanta firmeza? 2 semanas después hubo un pequeño terremoto en la provincia de San Juan, en la cordillera de los Andes, ahí en Argentina. Entonces, mi compañero del programa de la mañana me dice: mira el terremoto que tú pronosticaste. Entonces yo podría haber dicho: ¡wow, fantástico! Bueno, hubo un terremoto, ya zafé de este problema. Pero no, como soy un inconsciente, lo que le dije fue: no, esto es apenas un movimiento, un pequeño terremoto, no es el que yo te dije. El que yo te dije va a sacudir al mundo. Y después que lo terminé de decir, dije: estoy loco. Estoy loco, ¿cómo puedo estar diciendo estas barbaridades acá? Yo quería dejar el programa, yo decía: oh, qué vergüenza, todo el mundo que sabe que soy adventista, ahora voy a poner a la iglesia en la boca, en las burlas de todo. Y claro, la gente seguía, pero pasó septiembre, octubre, noviembre, y llegó el 25 de diciembre. ¿Y qué pasó el 25 de diciembre del 2004? El tsunami en Indonesia. 9.1 de la escala de Richter. De tal forma sacudió el planeta que desvió el eje terrestre. Y entonces, ¿sabe qué decía la gente en el pueblo? Este es el terremoto que Cúcaro pronosticó. Ellos saben lo que va a pasar. Y la gente me encontraba en la calle, porque yo había aparecido en programas de televisión, así que me conocían. Además, en un pueblo chico todo el mundo se conoce. Y la gente me decía: pasó lo que usted había pronosticado, usted es un profeta, usted sabe lo que está pasando. Después de eso, Satanás hizo un problema que por una cuestión de ética tuve que dejar el programa. No un problema mío, pero ¿saben cómo es Satanás? No me atacó directamente a mí, atacó a mi otro compañero, al director de programación. Le hicieron algo muy malo a él y entonces yo le dije al director de la radio: yo no me puedo quedar. Y el director me dijo: no, pero tu programa es muy bueno, te queremos aquí en la radio. Sí, le digo, pero yo no puedo avalar una conducta antiética porque entonces mi mensaje va a estar ligado a una conducta que yo no puedo tolerar, así que me tengo que ir. Y me tuve que ir. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios está actuando de forma que nosotros no sabemos y que muchas veces el Señor va a hablar a través de sus hijos, aunque sus hijos no tengan conciencia de que Dios está dando un mensaje. Les puedo asegurar, después del terremoto, la gente cambió mucho la actitud hacia la iglesia. Toda la gente sabe que en la iglesia adventista lo que se dice es la verdad. Antes se burlaban, ahora ya no. Ahora me invitan a hablar en todos los sepelios. Cuando muere alguien,
Me invitan a mí y no al cura de la parroquia, de la iglesia. Porque les gusta el mensaje de esperanza que nosotros les damos. Dice, esto es distinto, lo que usted habla es distinto de lo que nosotros escuchamos. ¿Peligra mi cabeza? Bueno, ¿cuál es el problema? El Señor me la colocará de nuevo. Pero es que es así, ya me he acostumbrado a esto. Usted no estuvo hablando con mi esposa, ¿no? Ella dice lo mismo. Se peligra tu cabeza, dice ella. Mejor estar sin cabeza, ¿verdad? Claro. Con la cabeza dislocada. Sí, ya tengo que terminar. Ah, no. Un segundo para decirle una cosa. ¿Qué tiempo le queda? Me ha dicho el pastor, más o menos. No, Tenemos que arreglar 5 minutos. 5 minutos. Sí, 5 minutos. 5 minutos ya me tendría que haber ido hace rato. Pero eso es lo que pasa cuando a mí me dan un micrófono. Ya no lo puedo soltar, se me queda en la mano y bueno. Pero antes de salir de las ciudades, Elena de White dice que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente este movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Eventos de los últimos días, páginas 123 y 124. Mejor, lea todo el capítulo acerca de las ciudades. ¿Saben? A veces no me gusta dar la cita muy puntual. Les digo, lean en tal libro tal capítulo. Entonces van a buscar ahí, se nutren de más información que solamente unos párrafos de una cita. Mis hermanos, aunque el pueblo de Dios en este tiempo se haya acostumbrado a Babilonia y a Medo-Persia, el Señor nos está llamando a salir antes de que vengan las dificultades. El Señor nos está llamando a salir del engaño. Babilonia es confusión. Babel es confusión. Por eso el nombre de Babel está puesto en la profecía reflejando cómo serán los tiempos al final de la historia. Porque Babel es confusión. Creemos estar en la verdad y estamos equivocados. Eso es lo que piensa la gente. Toda la gente piensa que está en la verdad, que su verdad es la verdad. Hasta que descubren que están equivocados. Si Dios quiera, en las próximas conferencias que se van a dar acá para personas que no son adventistas, puedan venir muchos. Podemos convencer a muchas personas de venir acá a descubrir la verdad de la palabra de Dios. Para que su vida sea cambiada, para que su vida sea transformada. Pero no podemos hacer esta obra si nuestra vida no es transformada primero. Si no estamos verdaderamente interesados por ellos. ¿Queremos que se salven? Pues entonces, en cuanto vengan los volantes, salgamos a repartirlos con el verdadero deseo de que esas personas se salven. Ayer estuvimos con el pastor Gambetta y otros hermanos allí en el locutorio, hablando por teléfono y mandando mails por internet, y el dueño, o por lo menos el empleado, es argentino, así que empezamos a conversar. Y por supuesto lo invitamos aquí. Les hablamos un poco acerca de las profecías, sin mencionar las profecías, solamente le mostramos las calamidades del mundo en el cual vivimos, del cual se tienen que criar los niños, no los desastres naturales porque él los ve, sino las otras cosas de violencia y de avasallamiento que Satanás está poniendo en los hogares. Y quedaron interesados. Vamos a ver si los convencemos de que por lo menos uno de ellos venga, porque claro, están metidos dentro de el trabajo. Dice, trabajamos hasta las 12 de la noche. ¿Cómo vamos a ir? Pero bueno, vamos a orar por esos y por todos los demás. ¿Para qué estamos aquí sino? ¿Para tomarnos vacaciones? No. Ustedes saben que no hemos venido para tomarnos vacaciones. Podríamos haber contratado cualquier otro tour para esto. Estamos aquí por una razón especial, porque queremos prepararnos para el tiempo del fin y porque queremos llevar este mensaje como una práctica ahora a otros. Una práctica que tiene que ser sistemática y constante a lo largo de nuestra vida futura, de los próximos días, de los próximos meses. No queda mucho tiempo, mis hermanos. Amán ya está en el gobierno. ¿Entienden esto? Amán ya está en el gobierno. Falta muy poco tiempo para que Amán se dé cuenta
que Mardoqueo existe. Y cuando sepa que Mardoqueo existe, querrá exterminarlo. Estamos jugando tiempo de descuento. No lo desperdiciemos, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga.